Bienvenidos el día de hoy. Hemos preparado uno de los temas de gran controversia en el cual usted dirá la última palabra, puesto que en realidad esto se presenta o se presta a controversias políticas, económicas, sociales, jurídicas y de salud. Es un tema muy debatido a nivel mundial, pero que para tristeza de muchos y para alegría de otros tantos, se ha ido expandiendo, y es el permiso o la autorización a interrumpir legalmente el embarazo. Así como usted lo oye, el día de hoy vamos a hablar del aborto y la interrupción legal del embarazo. Desde el punto de vista médico-científico, y quiero hacer hincapié, desde el punto de vista científico, el ser humano se forma desde la unión del espermatozoide con el óvulo, lo que se llama fecundación. Desde este preciso momento en que millones de espermatozoides rodean la célula femenina llamada óvulo, desde este momento, con la penetración del único espermatozoide en condiciones normales, se va a originar la individualidad del ser humano con la replicación celular. Esto es desde el punto de vista científico. Hay aspectos filosóficos que solamente consideran como humano cuando el producto sale y es viable fuera de la matriz. Bueno, son conceptos filosóficos como los hay aspectos legales. Yo voy a tratar de ajustarme exclusivamente al proceso científico. La palabra aborto viene de dos vocablos, ave, que significa mal, y orius, nacimiento. ¿Sí? Entonces, aborto significa mal nacido o un nacimiento mal logrado. Y desde el punto de vista médico, vamos a llamarle aborto a la interrupción del embarazo antes de la semana número 25, o bien antes de que el producto alcance los 500 gramos. Sin embargo, en algunos países se consideran hasta 28 semanas y se considera un peso inferior a 1 kilo. Hay muchos tipos de abortos, ¿sí?, en el campo de la medicina. Tenemos, por ejemplo, la amenaza de aborto. Es aquella persona que por alguna enfermedad o por algún accidente, su cuerpo trata de deshacerse de ese producto. Hay una amenaza para abortar y que generalmente esa gente acude a un control médico adecuado y puede salvar su producto. Existe otro que se llama el aborto en evolución. El aborto, como su nombre lo dice, en evolución quiere decir que no se ha consumado todavía, pero que el producto va a ser expulsado tarde o temprano. Hay otro tipo de aborto llamado el completo, en el cual se expulsa el producto junto con las membranas que lo rodean. El incompleto, cuando quedan restos de él dentro de la cavidad uterina materna. Y pues esos restos a veces corren potencialmente el peligro de infectarse, originando entonces un aborto séptico. Y finalmente existe un tipo de aborto que se llama el aborto terapéutico. Aborto terapéutico es aquel que se practica en forma médico-legal con el fin de salvar a la madre de algún problema, ¿sí?, alguna enfermedad infecciosa, o bien evitar malformaciones de nacimiento del niño que pueden poner en riesgo su vida posterior o su vida dentro del útero o la de su madre, lo que se llama binomio materno-infantil. A este tipo de clasificaciones ha nacido una nueva clasificación, el aborto legal.
el aborto inducido. Bien, la Organización Mundial de la Salud considera el aborto como la eliminación del embarazo antes de que el producto esté viable o en condiciones de vivir fuera del útero materno en condiciones de independencia. Es decir, cuando el producto es expulsado, cuando todavía depende de la madre o moriría al ser expuesto al medio ambiente. También la Organización Mundial de la Salud tiene otros conceptos del aborto, como uno que le llama seguro e inseguro, llamando o basándose en el diagnóstico de aborto seguro, aquel que se practica por personal capacitado en una clínica con infraestructura higiénica y con técnicas aceptadas a nivel internacional. Y aquel aborto inseguro, aquel que se practica lógicamente carente de estas reglas. También la Organización Mundial de la Salud hace la diferencia entre el aborto temprano, el aborto intermedio y el aborto tardío. Esto basado en el tiempo que tenga de embarazo la mujer y considerando que entre más tiempo tenga de embarazo una mujer, más problemas psicoemocionales puede presentar. ¿Por qué? Porque ya existe un apego, ya existe una relación materno-infantil más fuerte que cuando se tiene un embarazo temprano. Y bien, pues el aborto inducido, ¿verdad? El aborto inducido es aquel que la persona escoge voluntariamente practicarse y es inducido ya sea por un médico o por otro tipo de profesionales. Existen desde los años 67 a 70, en la década de los 70 vamos a llamarle, grupos no gubernamentales que han estado trabajando, vamos a llamarle así, trabajando sobre los derechos que tiene la mujer para concebir. Y no solamente para concebir, sino el derecho que tiene la mujer para escoger su sexualidad y el momento de reproducirse. Y más allá, no solamente la capacidad o el poder de reproducirse, sino también los tiempos que ella elija y el número de hijos que ella elija. Esto es un trabajo que se ha hecho a nivel internacional y que se maneja en varios países mediante organizaciones no gubernamentales, ejerciendo una presión política que al parecer pues es una presión política local, pero en realidad es un programa internacional. Ya desde 1967, en una reunión sobre planificación familiar en la ONU, en Bruselas, se llegó a una conclusión lamentable desde mi punto de vista personal, de que era una alternativa viable fomentar el aborto. Que el aborto podría servir para un control prenatal, un control de la población en forma adecuada. Y aquí hay voces diferentes dentro de la misma ONU, hay personas que se han retractado de esta decisión, pero en este consenso que hubo en el 67 se acordó que de acuerdo en aquel momento la técnica y la aprobación del aborto era un método adecuado para el control de la población. Lo repito. Bien, ¿qué pasa con este problema en México? En México se le conoce como interrupción legal del embarazo, la famosa ILE, interrupción legal del embarazo, precisamente bajo una presión constante de estos grupos de organizaciones no gubernamentales, donde se alega que es un derecho mundial de la mujer el decidir qué hacer con su cuerpo, pues se acordó el 24 de abril del año 2007 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal enmendar ciertos artículos del Código Penal y de los estatutos del
del sector salud para, digamos, eliminar la pena legal que merecía la persona cuando se practicaba el aborto. Y de esta manera, el aborto se consideró como una opción más para una mujer y decida el momento en el cual se lo practique y cuántos hijos desea tener. Esto fue publicado el 26 de abril del 2007. Bien, y es un reconocimiento al derecho internacional que tiene la mujer de disponer de su cuerpo, de disponer de su sexualidad y de disponer del número y del espaciamiento que debe tener entre sus hijos. Y bueno, pues en nuestro país existe una sola entidad hasta el momento, pronto tendremos más. Existe una sola entidad que es el Distrito Federal, donde se hizo estas modificaciones al Código Penal y al Código de la Ley de la Salud, para que las mujeres pudieran acudir a instituciones públicas y actualmente incluso privadas, para poderse practicar un aborto seguro. Hay unas generalidades o requisitos que le exigen, como es ser mayor de edad, o en caso de ser menor de edad, que sea firmado, autorizado ese procedimiento por los padres o tutores. Que la persona tenga menos de 12 semanas de embarazo, ¿sí? Y que lógicamente se practique exámenes de laboratorio, ultrasonidos y valoración por un médico especialista. En nuestro país existen dos métodos típicos o los más comúnmente utilizados para practicar el aborto. Uno de ellos es mediante medicamentos tomados o aplicados a nivel del cuello uterino, y otro muy utilizado es la aplicación de una sonda que mediante succión, una bombita de succión, aspira el producto. Bueno, pues estas son las técnicas que nos gusten o no, allí están, ¿verdad?, a disposición del público, a disposición de la mujer. Claro que en algunos casos el aborto puede tener complicaciones psicoemocionales. Yo platicando con algunas personas que practican la psicología, les decía, sí, pero ¿sabes una cosa? En la actualidad hay clínicas particulares en nuestro país, en el Distrito Federal, donde te dan terapia psicoemocional antes y después de practicarte la eliminación del producto, el aborto. Y bueno, estas estadísticas creo que nos van a dar en qué pensar. En el 2007, que es cuando se aprobó esta ley, hubo 4.799 interrupciones legales del embarazo, que se han incrementado desde 2011 a la fecha a 20.000 por año. Y aquí hay una pequeña controversia. Solamente lo reportado a nivel oficial se habla de más de 130.000 interrupciones del embarazo. Aun cuando ya sumando quizá las actividades particulares, esta cantidad se eleva a 199.000, un poco más de 199.000 interrupciones legales del embarazo. Bien, pues lógicamente es un tema muy difícil, es un tema donde se han reunido allá en el Distrito Federal para argumentar estas leyes o para modificar estas leyes. Pues se han reunido médicos, se han reunido psicólogos, sociólogos, filósofos, juristas, y bueno, esto es lo que ellos concluyeron. Hay, sin embargo, algunas preguntas que quedan en el aire, como por ejemplo, y yo les digo, ¿en qué momento se juntaron los niños para que se hiciera un código de leyes para la protección de la infancia? Dudo que haya existido algún congreso internacional o nacional sobre niños para abogar sobre los derechos del niño. Bueno, porque no tienen voz, porque no tienen representatividad. Igual podría decirles cuándo se reunieron pues estos niños en formación in útero para legislar sobre su vida. Hay una frase que recuerdo por aquí,
cercana del presidente Richard Nixon, cuando recibió mucha presión para poder aceptar el aborto en algunas ciudades de Estados Unidos. Y él dijo una frase que me parece muy brillante. Dice, el problema de ejercer leyes para permitir la interrupción del embarazo es que lo estamos haciendo los que ya estamos aquí, los que estamos vivos. Y recuerdo una frase también, pues con un impacto psicoemocional muy profundo, de uno de los grandes hombres para mí que ha existido en esta historia, que es Steve Jobs. Steve Jobs, como ustedes lo saben, fue un hijo no deseado, un producto no deseado. Y su madre tuvo que darlo en adopción por cuestiones económicas, políticas, sociales, lo dio en adopción. Pensaba darlo en adopción a una familia pudiente, pero al final de cuentas no se logró y se dio a una familia de clase media. Y Steve Jobs, una de sus frases, dice, gracias a mi madre por no haberme abortado. Gracias a mi madre por darme la oportunidad de haberle conocido. Yo me pregunto, en todos esos abortos que hemos practicado, ¿cuántos Steve Jobs, cuántos grandes genios, cuántos Albert Einstein, cuántos Mozart, cuántos Beethoven, nos habremos deshecho de ellos? ¿Qué derecho tenemos? Nuevamente aquel pensamiento que hace unos meses dije, si somos la máxima creación de Dios, ¿por qué destruimos la máxima creación de Él? El ser humano no es más que un universo. Somos un universo de células en reproducción constante, en cambio constante, en expansión. ¿Por qué? Si somos producto máximo de esa creación, ¿por qué actuamos de esta manera? Y bueno, pues yo les dejo esta imagen y con esta imagen me despido de este tema, tratando de dejar en sus corazones la mejor opinión, que es la de ustedes. Gracias.